Bueno, mi nombre es Alejandro Salazar. Hola, mi nombre es Daniel José Arcos. Mi nombre es Carlos Francisco Franco. Mi nombre es Esteban Bernaza. En su experiencia a lo largo de los años, ¿cuál cree que es la importancia en su vida laboral de encontrar un equilibrio entre su cuerpo, mente, corazón y espíritu? ¿Cree que ha sabido llevar el equilibrio? Efectivamente, digamos que el ser humano como tal requiere de tener un equilibrio muy balanceado entre lo que es vida laboral y vida personal. Eh, Hoy en día, inclusive desde las nuevas modalidades de trabajo, de teletrabajo y de trabajo remoto, que aceleraron todos estos procesos, ya no es tanto que el individuo se acomode a la empresa, sino que la empresa se acomode a la vida familiar del individuo, que está trabajando desde sus casas, que tiene su familia, conviviendo con él. De modo que desde el punto de vista, digamos, de la salud mental y desde el punto de vista cognitivo, es súper importante ese equilibrio entre vida familiar y personal. ¿Cuáles son las habilidades interpersonales, más allá de lo académico, que cree que un profesional exitoso debe poseer y mejorar a lo largo de los años? Si puede nombrarlas y explicar por qué la importancia de cada una de ellas. Yo creo que pues, un líder debe tener pues, unas competencias finalmente a desarrollar. Yo diría que la primera es el conocimiento de sí mismo. Yo creo que más que la mejora de los colaboradores como tal, es la mejora permanente del líder per se. De modo que ese conocimiento de sí mismo me parece que es una competencia súper potente, digamos, de cara al liderazgo frente a los equipos. Me parece que el tema de la habilidad de escucha es un tema que debemos desarrollar. El conocimiento de los equipos, el equipo pues está normalmente compuesto por diferentes personas con competencias desarrolladas pues, de una u otra manera. Hay subalternos con unas competencias más desarrolladas que otras, de modo que uno debe de alguna manera de tratar de conformar equipos en donde nos complementemos desde las competencias y seamos capaces de lograr ese propósito común que se fija el equipo. Pues, pero creo que el desarrollo de competencias y esas tres en particular, como conocimiento de sí mismo, la habilidad de escucha y entender la gente y sus retos, sus propósitos y el desarrollo de los equipos, del equipo de uno, son súper importantes. ¿Y para usted qué es lo más difícil de ser un líder? Yo creo que lo más difícil de ser un líder es poderle generar valor al equipo. O sea, primero, tener, tener y lograr claridad frente a los objetivos del equipo, cuál es el objetivo común que como equipo tenemos, digamos, dentro de una organización, pero una vez definido, digamos, como ese entendimiento del objetivo común como organización, generarle valor a ese equipo, poderle generar a ese equipo valor, aportar valor a ese equipo, insisto, desde inclusive la interrelación de competencias del mismo equipo, pues desde las habilidades particulares del equipo. Como líder, ¿cómo motivar e integrar a un grupo de personas hacia un mismo camino y resultados donde cada persona tiene distintas pasiones, talentos, necesidades, fortalezas y debilidades diferentes entre sí? Me parece que el equipo entienda el propósito, digamos, de ese objetivo, que comparta, digamos, y tenga la claridad y el entendimiento de cuál es el propósito que hay detrás de ese objetivo. Me parece que es vital de cara al compromiso de los equipos, de los miembros del equipo, en lograr cada uno desde sus habilidades y competencias, pues lograr alcanzar ese propósito común. Entonces me parece que pues el líder debe tener una capacidad de hacerle entender al equipo la importancia del propósito. Normalmente, además del propósito, creo que es importante definir pues unos indicadores finalmente para ese propósito, unos esquemas de medición, unos esquemas de
de gestión también, de modo que es como lograr el entendimiento de parte del equipo finalmente de cuál es el gran propósito que busca, digamos, esa acción o ese proyecto, y cuál es la participación de cada uno de ellos desde sus aportes de cara a ese propósito. ¿Cómo redirigir su grupo de trabajo cuando no se están dando los resultados que se esperan desde un punto de vista de la motivación y el comportamiento mismo del grupo? Cuando suceden esas circunstancias donde el propósito del equipo pues no se está cumpliendo, yo creo que lo más importante es como llamar a la reflexión al equipo, cuestionarnos un poquito si es que no nos quedó claro el propósito, si hemos tenido algún inconveniente, digamos, en el desarrollo del objetivo, ser capaz de hacer renuncias. Yo creo que en estas compañías y en las compañías en general hay que ser capaz de hacer renuncias para poder avanzar, digamos, en otros frentes que requieren un poco más de atención, ser capaz de reinventarse. Las compañías hoy están buscando, son personas con ideas disruptivas, que sean capaces de pensar distinto, de mirar las tendencias del mundo y ser capaces de anticiparse a esas tendencias. Entonces es un reto muy grande y normalmente pasa eso en los equipos, no es extraño, pero yo creo que es un tema más de reflexión, de preguntarnos, de cuestionarnos y de volver y comenzar, pues. Bueno, a lo largo de su experiencia como líder, ¿cuál diría que es el reto más grande que se le ha presentado y cómo fue el proceso en enfrentarlo? Pues, a ver, yo dentro de mi experiencia laboral, y digamos, pues yo llevo trabajando ya, o hago parte de la fuerza laboral de este país hace más de 35 años, yo pienso que ha habido un cambio dramático en el concepto de líder, de ser jefe a ser líder. O sea, ese término de jefe, de ese capataz que infundía respeto y que se hacía lo que él dijera, por decirlo de alguna manera, eso es cosa del pasado. El líder de hoy es un líder más integrador, es un líder más que muestra caminos, es un líder que se preocupa por el desarrollo de su equipo, es un líder súper consciente de que no depende de él, digamos, el desarrollo de los temas, sino que depende del equipo completo, digamos, como tal, y que él es simplemente como un director de orquesta. Entonces, digamos que a mí me ha tocado y me tocó en toda mi vida laboral ese cambio de líder capataz, de jefe capataz, al liderazgo, digamos, que hoy requieren las empresas, que es un liderazgo mucho más integrador, más potente, más desde las habilidades de la gente, desde las complementariedades, digamos, de la gente en los equipos, desde la influencia, desde la motivación, desde el conocimiento. El conocimiento en los equipos es súper importante. Estas compañías tenemos que invertirle al personal, al talento humano, porque finalmente es el mismo talento humano el que desarrolla las compañías, pues. ¿Alguna vez algún jefe suyo le inspiró a ser como él o ella? Y ahora que es jefe, esos mismos valores y acciones de la persona que le inspiró residen en usted. Sí, efectivamente. Yo he tenido la gran fortuna de tener unos maestros de líderes. Voy a empezar contando un poquito por mi primer líder a quien quise de alguna manera emular, y fue el doctor Nicanor Restrepo Santamaría, presidente del Grupo Antioqueño, una persona supremamente asequible, a pesar de su investidura y de su cargo, una persona muy cercana a la gente, una persona muy preocupada por el tema y muy preocupada por el tema de educación de su equipo, una persona, y en general, digamos, los jefes que he tenido, digamos, en mi experiencia laboral, todos, muy enmarcada toda su actuación como en unos principios corporativos que yo creo que ha sido el éxito de estas compañías, y es que hay unos principios que no solamente los tenemos apuntados en un cuadro en la pared, sino que los vivimos dentro del día a día, que es un tema de ética, es un tema de respeto, es un tema de equidad, es un tema de responsabilidad, en general con todos los públicos con que actúa una compañía, con los empleados, con los accionistas, con los clientes, con los proveedores.
En la medida que haya un equilibrio, digamos, como en esos principios corporativos, yo creo que la libre empresa se puede desarrollar generando un impacto social positivo en la sociedad donde actuamos. Pues. ¿En qué momento como líder se dio cuenta que era más importante el nosotros que el yo? Pues hubo un momento, la verdad, yo lo he tenido pues, relativamente claro, aunque he sido parte, digamos, de esa transición, digamos, del jefe capataz al líder inspirador y al líder que muestra caminos. Para mí siempre ha sido claro que el resultado de las organizaciones no es fruto del trabajo de una persona, es fruto del trabajo de muchos equipos que tienen varios propósitos y que convierten de alguna manera como en realidad la estrategia de la organización. El presidente de esta compañía donde yo tengo la fortuna de trabajar es un gran director de orquesta, por decirlo de alguna manera, y la organización tiene clarísima cuál es su estrategia y todos los equipos que trabajamos en los diferentes proyectos de la organización tenemos que ver la manera de apuntar hacia esa estrategia y de materializar esa estrategia ya no desde la visión, sino desde los proyectos, desde la vivencia finalmente del cliente frente a la estrategia. Como líder, ¿qué enseñanzas o valores desea inculcar y dejar en sus subordinados? Pues a ver, ¿yo qué recomendación daría? Yo creo que lo principal es tener unos principios, digamos, éticos y morales, por decirlo de alguna manera, muy claros. Los negocios y las empresas tienen que buscar un sano equilibrio, digamos, en los temas medioambientales, con sus empleados, con los clientes, con los proveedores. Debe ser una relación gana-gana con todos esos stakeholders, digamos, con que las compañías interactúan en su diario pues, devenir. El tema de la responsabilidad, el tema de la ética, el tema de los principios corporativos, el tema de la equidad. Me parece que es un primer punto que hay que tener claro como líder. Pues. Lo otro es, el mundo y las empresas están requiriendo hoy reinventarse todos los días. O sea, uno como empresario hoy debe cuestionarse todos los procesos, cómo reinventarse de cara a esos procesos, cómo reinventarse de cara a esos productos. Las tendencias del consumidor están cambiando todos los días, las tendencias en los canales están cambiando todos los días, las tendencias en talento humano están cambiando todos los días. Entonces estas compañías no se pueden quedar estáticas porque finalmente pierden vigencia. Entonces el constante reinventarse de estas organizaciones garantizará la supervivencia de estas mismas compañías a futuro, y son los líderes quienes finalmente tienen que tener esa visión de cara a mantener pues, actualizadas las compañías y a la vanguardia de ellas en cada uno de sus sectores. Pues. ¿Cuál cree que es la lección más importante que ha aprendido en su vida como líder? Lecciones a lo largo de la vida laboral todas. Yo creo que un líder tiene que tener coherencia, por ejemplo, un líder clarísimo, tiene que tener una coherencia entre lo que dice y lo que hace, y no solamente en el ámbito laboral, sino dentro de una sociedad. El respeto por la individualidad de la persona, desde el entendido de que estamos trabajando con gente que cada uno es distinto, que cada uno piensa igual, que piensa distinto, que tiene grados de educación diferentes, que es un tema de constante aprendizaje, la verdad. No termina uno de entender finalmente como el comportamiento, pues como el ser humano, pero es eso, yo creo que es estar muy atento como a los cambios y reinventarse todos los días. Pues. ¿Qué tan importante cree usted que es la retroalimentación en la formación de un líder? Total, o sea, la importancia de la retroalimentación es total, o sea, es parte del desarrollo de la persona y del líder, porque igual el líder requiere retroalimentación. Yo tengo a mi cargo pues, un grupo grande de personas en esta zona, pero igual tengo un jefe, entonces para mí es importante que ese jefe me diga
en qué aspectos debo de mejorar, que nos pongamos unos plazos, si requiero acompañamiento de talento humano o inclusive de un psicólogo externo porque tengo que desarrollar alguna competencia que no tengo desarrollada. Y la retroalimentación es simplemente estar atentos a los avances en el plan de desarrollo de esos individuos, llámense jefes o llámense colaboradores en general, pero digamos que yo parto del entendido de que todos tenemos algo por mejorar, todos tenemos algo por desarrollar, todos tenemos alguna competencia, digamos, que prevalece sobre las demás, pero de cara como a ese crecimiento del colaborador, es importante estar sentándose con él 2, 3, 4 veces al año, revisando avances, digamos, en el desarrollo de sus competencias. La retroalimentación es fundamental.